Buenos días, muchachos. Vamos a empezar ahora con las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera. En el documento que les envío se encuentran las definiciones. Primero, ¿qué es un ángulo en posición normal? Un ángulo en posición normal es un ángulo que siempre empieza en el semieje positivo de las X. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Entonces, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Entonces, si el ángulo está en el primer cuadrante, su lado inicial es el semieje positivo de las X, este es el ángulo del primer cuadrante. Si el ángulo se encuentra en el tercer cuadrante, siempre empieza acá y termina en el tercer cuadrante. Entonces, el sentido es positivo si está en el sentido contrario, si tiene el sentido contrario de las manecillas del reloj, en este caso es positivo. Y es negativo cuando gira en el sentido de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo acá, empieza aquí, siempre empieza acá y termina en este lugar. Entonces, este es un ángulo negativo de aproximadamente un poquito más de 60 grados, menos. Este es un ángulo negativo entonces. Bien, les he dado las definiciones de las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Explico. Un ángulo cualquiera es un ángulo que puede estar, o su lado final puede estar en el primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante. Estas definiciones que están incluidas en el documento abarcan absolutamente a todos los ángulos. Ahora, si este es el ángulo, este va a ser un ángulo alfa, el menor positivo, aquí está, este es mi ángulo alfa. Voy a ubicar un punto sobre el lado final, a ese punto le voy a llamar punto P. Ese punto P saben que tiene una abscisa que es la X y una ordenada que es la Y. Entonces, si yo bajo la perpendicular desde ese punto al eje X, se me forma un triángulo rectángulo. Aquí se encuentra el ángulo recto. Entonces, ¿cuáles son las definiciones de las funciones trigonométricas de este ángulo alfa? Seno del ángulo alfa es la relación existente entre la ordenada y la distancia. ¿Qué es la distancia? La distancia es la hipotenusa del triángulo y le vamos a llamar a este segmento D. Entonces, seno de alfa es la relación entre la ordenada y la distancia. El coseno de alfa se define como la relación entre la abscisa y la distancia. Y la tangente de alfa se define como la relación entre la ordenada y la abscisa. Estas son las tres funciones principales. Además de estas hay la cotangente de alfa, que es la relación existente entre la abscisa y la ordenada. La secante de alfa es la relación existente entre la distancia y la abscisa. Y finalmente, la cosecante de alfa es la relación entre la distancia y la ordenada. A estas, seno y la última cosecante, coseno y la penúltima secante, la tangente y la cotangente, se le llama funciones de razón inversa. ¿Por qué? Porque fíjense, están invertidas. Estas son entonces de razón, son funciones de razón inversa. Por otro lado, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Varían el nombre solamente por la parte introductoria. Entonces, lo que tenemos entonces, estas reciben otro nombre. Estas se llaman
cofunciones. Entonces, a esta se le llama cofunciones. Las únicas que a la vez son de razón inversa y cofunciones son la tangente y la cotangente. Voy a hacer la aplicación de esta relación. Por ejemplo, si me dicen determinar los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo alfa, si el punto P tiene coordenadas 3, 4. Lo que voy a hacer simplemente es ubicar en un sistema de ejes coordenados rectangulares que ustedes ya conocen el punto 3 en X y 4 en Y. Entonces, voy a tener, por ejemplo, 3 en X y 4 en Y. Aquí está. Entonces, se me determina un ángulo que es el menor positivo en posición normal. Recuerden que les he dicho que en posición normal todos empiezan acá. Por lo tanto, tengo acá el ángulo alfa. El punto de coordenadas 3, 4 es este. 3 en X, 4 en Y. Este es el punto P de coordenadas 3, 4. Y aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, esta es la abscisa, esta es la ordenada. Para determinar los valores de las 6 funciones necesitamos necesariamente la distancia. La distancia es la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿A qué sería igual? X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, reemplazando, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16, 25, la raíz cuadrada es 5. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar estos valores en estas funciones. Entonces, ya hemos dicho, estas son las cofunciones, vamos a reemplazarlas ahora acá. Seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa es igual a la relación entre la ordenada y la distancia. Y sobre que voy a volver a anotar. Ordenada, ¿cuál es la ordenada? La ordenada es 4 y la distancia es 5. Entonces, el valor de esa función trigonométrica es simplemente 4/5. Coseno del ángulo alfa es la relación existente entre la abscisa y la distancia. ¿Cuál es la abscisa? La abscisa es 3. 3 sobre 5. ¿Cuál es la tangente de alfa? La tangente de alfa es la relación entre la ordenada y la abscisa. La ordenada es Y, la abscisa es X. Ordenada 4 y 3. La cotangente del ángulo alfa es la relación invertida, X sobre Y. Y esto es exactamente igual a 3/4. La secante del ángulo alfa es D sobre X, que sería 5 sobre 3. Y finalmente, la cosecante de alfa es igual a D sobre Y. Y D sobre Y es igual a 5/4. Estos son los valores de las funciones trigonométricas de ese ángulo cualquiera. Este es un ángulo de primer cuadrante. Si los ángulos están en los diferentes cuadrantes, lo único que hacemos es respetar las definiciones y respetar los signos.